Pensar en Dios, pensar en la vida desde Dios, desde el cielo, sub specie eternitatis, que decían los antiguos. Pensar en la eternidad es orar. Recogerme en mi interior, no para refugiarme o autocontemplarme en mi torre de marfil, sino para saber a qué sabe Dios en el silencio y en el nido de la soledad en que también vivía a solas su querido. Eso es hacer oración. Que vengan a veces fervores más o menos sensibles, consideraciones que nos puedan parecer más bellas o provechosas, eso es contingente. Pero el deseo ya de estar tratando de amistad muchas veces a solas con quien sabemos nos ama, eso es hacer oración. Y es la oración que hacía muy niña, sin saber que la hacía, la pequeña Teresita. Seguramente mucho más alta y mejor oración que la de aquella veterana monja benedictina que con todo su coro y su oficio divino se echó a reír. Bueno, le resultaría simpático la sencillez y el desparpajo tan educado y gentil con que le respondería aquella niña, que ya ella observaría como una niña especial. Pero era una oración muy alta la que tenía. Ahora comprendo que sin saberlo hacía oración y que ya Dios me instruía en lo secreto. Bueno, pues siguieron los días de preparación a la primera comunión y ella seguía apuntando sus logros, sus victorias, los resultados de sus luchas, sus jaculatorias, sus sacrificios, sus actos de caridad con las demás niñas, de virtud, en aquel cuadernito, librito que le había hecho su hermana Paulina. Y, como digo, las monjas la verían especial y se prodigaban con todas las niñas, pero ella reconoce que en ellas se volcaron más que en las otras. Y que todas las noches la primera profesora, sería la prefecta, la encargada de las niñas, iba, me figuro que dormirían en un pabellón, una sala corrida, y iba con una linternita y le daba un beso cuando ya estaba acostada a Teresita. Y una noche, ganada por su bondad, le dije que iba a confiarle un secreto y sacando misteriosamente mi precioso librito de debajo de la almohada, se lo enseñé con los ojos resplandecientes de alegría. O sea, para esta niña su ilusión era avanzar en el amor de Dios, progresar en la vida espiritual, y tenía que compartirlo con las almas que pudieran entenderla. Y solo en esos ejercicios es cuando empezó a darse cuenta de que era una niña muy privilegiada, mimada, y tanto que su papá y su hermana María con Leonia iban todos los días a verla un ratito. Y ella escuchaba con mucha atención las pláticas que nos daba el señor abate Domain, que era el capellán de las benedictinas y el que estaba encargado de predicar. ¿Qué ejercicios? Cuando uno lee estas cosas,
tiene una relación muy parecida de esos ejercicios que hacía también para la primera comunión y en el colegio de las religiosas del Sacré-Cœur, que eran extraordinarias en la educación de las niñas. Tiene una relación muy parecida Santa Teresita de los Andes. Pensemos, por ejemplo, en los ejercicios externos que hizo yendo desde su casa a la parroquia, a la iglesia todos los días. A sus 18 años también la joven Mademoiselle Elisabeth Catès, Sor Isabel de la Trinidad después, y cómo todas dejaban un cuaderno de apuntes de sus ejercicios que eran sobre las verdades eternas. Los predicadores hablaban en ejercicios así a seglares, a niños, en fin, de las verdades eternas de siempre, del pecado, de la conversión, de la gracia, de la muerte, del infierno, del cielo. Era fundamentalmente de lo que hablaban. Y Teresita era una esponja porque era una persona muy inteligente y muy humilde. Es que es lo mismo. El que no es humilde no es inteligente. Y el que es humilde, aunque no le tenga letras ningunas, ni títulos ninguno, ni nada, tiene la verdadera inteligencia, que es la de la verdad. Y Teresita era una persona intelectualmente muy superdotada. Era muy inteligente y por lo tanto era humilde de corazón. Y por eso era muy receptiva, aprovechaba de todo lo que podía aprender. Y era una esponja siempre dispuesta a empaparse. Esto es un alma dócil, un alma humilde, un alma buena. Esto es una buena religiosa, la que está siempre mucho más dispuesta a aprender que a dar lecciones, a ser corregida que a enseñar a las otras o quejarse, a pedir perdón o permiso antes que hacer las cosas por su cuenta, la que va recogiendo como una abejita el polen de todas las flores, la que disfruta con lo que se lee en el refectorio, con lo que se habla en la recreación, cuando las conversaciones son como tienen que ser. Por eso hay que elevar el tono, no que tengan que ser siempre de temas espirituales, pero desde luego no de superficialidades. Bueno, pues esa es una buena religiosa. La abejita que está libando miel en cada cosita. ¿Y luego dónde va a elaborar la miel del polen que ha recogido? Donde lo liban, donde elabora la abejita hacendosa la miel, en su celdita del panal. Y eso hace la Carmelita. Recoge de todo lo bueno. Después va a su celdita. Cuando puede, su celda material. Cuando no, su celda interior. O en el coro. Y allí elabora la miel. Pero estar en una vida consagrada para producir hiel o vinagre sería una cosa ilógica, absolutamente absurda y totalmente triste y estéril. Bueno, pues aprendamos así de los santos, cómo recogían de todo. Y entonces Teresita disfruta con todo y aprende de todo. Escuchaba con mucha atención las pláticas que nos daba el señor abate Domán y hasta escribía un resumen de las mismas. Como digo, eso requiere inteligencia, aprovechamiento del tiempo, mucho interés, porque ese resumen no lo podía escribir directamente, porque entonces ni eso se llevaba, ni era normal estar escribiendo durante una plática, que eran en penumbra además, la capilla se dejaba en penumbra, y no había que llevar recado de escribir, porque claro, ahora lo tenemos más fácil con el bolígrafo, pero antes con el tintero, y escribir a lápiz no se solía escribir a lápiz.
Pues entonces se iba después a la sala que tuvieran en común, de estudio o lo que fuera, la biblioteca, no sé. Y ahí escribía una niña de 11 años. Cuánto interés y cuánto afán de dejarse formar. En cuanto a mis propios pensamientos, no quise escribir ninguno, segura de que me acordaría bien de ellos, como así fue. Otra capacidad de asimilar todo. Me gustaba mucho ir con las religiosas a todos los oficios. O sea, que hizo unos ejercicios pues muy de verdad, muy como hay que hacer los ejercicios, aprovechándose de todo y dedicando, claro, estaba libre. También es verdad, cuando en ejercicios se está en la misma casa y se lleva más o menos la misma vida que siempre, pues hay las mismas enfermas de siempre y la misma cocina de siempre y todo eso hay que atenderlo. Pero eso es lo imprescindible. Lo demás, se está libre de todo. Y entonces se aprovecha todo el tiempo libre, claro que es mucho. Yo sabía que mi Paulina estaba de ejercicios como yo, no para que Jesús se entregase a ella, sino para entregarse ella a Jesús. Y otra vez fue a verla su querida Celina, y porque tosía mucho y las monjas la habían mandado a la enfermería un día, y entró Celina, había conseguido permiso para verla, y le regaló una estampa que le gustó mucho, la florecita del Divino Prisionero. Y bien, la víspera del gran día recibí por segunda vez la absolución. La confesión general me dejó una gran paz en el alma y Dios no permitió que viniera a turbarla ni la más ligera nube. Por eso les decía yo antes, la inmensa pena que me dan los niños de hoy, a los que se utiliza, pobrecitas víctimas, para hacer con pretexto de ellos una fiesta del mundo en lo que se hace es pecar, porque el niño ha recibido una primera comunión de la que no se ha enterado, porque ni en su familia ha aprendido la fe, ni en su parroquia ni colegio se la han inculcado porque tampoco la había. Y entonces, cuando llega el día, en el mejor de los casos, la víspera, lo digo porque conozco muchos casos y cercanos, la víspera dicen al niño que tiene que confesar, el niño no tiene, pobrecito, sentido del pecado, no sabe cómo hacer un examen de conciencia y llega allí, el sacerdote le hace cualquier carantoña, le dice que Dios lo quiere mucho y que ala, mañana portarte bien, y se acabó. Y estas eran preparaciones a la primera comunión. Se confiesa 2 veces. Lo primero es que ya se venían confesando antes de hacer la primera comunión, no había que esperar a la comunión para confesarse. Y luego ella se ha confesado otra vez y le enseñan que tiene que hacer una confesión general. Por si era poco, toda la familia fue a verla esa tarde porque había que cumplir otro rito, y es que la niña pidiera perdón a toda la familia y ella no fue capaz porque se anegó en lágrimas. Y además otra cosa, claro, estamos hablando todo el tiempo de una familia muy santa. Como todas sus hermanas se dirigían, porque era conocido de la familia de tiempo, con el padre Pichón, que era un gran jesuita, que había marchado al Canadá, pues ella le escribe y le dice que pronto sería carmelita y entonces él sería mi director espiritual
Y así ocurrió efectivamente 4 años más tarde, pues en el Carmelo pude abrirle mi alma. Cuando Teresita dice director espiritual, se refiere a consejero puntual en 2 o 3 ocasiones aisladas en la vida, que es lo que tuvo ocasión de hablar con el padre Pichón. Y como dije el otro día, le escribía 12 cartas al año, una por mes, y el padre Pichón le contestaba solo una, y no guardaba las de ella. Fue de los pocos que no guardó las cartas de Teresita. Y menos mal que sus 2 hermanos espirituales sí las guardaron. Pero alguna también se perdió porque no les llegó a las misiones. Por ejemplo, Teresita se lamenta, no sé si era con el abbé Bellier o el padre Roulin, y se lamenta de que no le hubiese, pero no le ha llegado esa carta, le empieza a preguntar, era ya muy al final de su vida. Y le dice, pues no, por la fecha que me dice, no. Cuánto lo siento. Porque en esa carta, como era tan humilde, decía las cosas como las sentía, hacía yo un comentario muy bonito al Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y esa carta se perdió. Siempre me ha dado una pena cuando llego a ese lugar del epistolario, porque ¿qué sería hecho por Teresita un comentario al Salmo del Buen Pastor? Se perdió con el correo. A lo mejor un día la encuentra alguien, si no está en el fondo del mar. Bueno, pues el padre Pichón le escribía una sola vez, y ella le escribía 12, y en el Carmelo le abrió su alma. Y en este caso, María le entregó una carta suya. Lo que más me gustó de su carta fue esta frase. Fíjese qué cosa. Bueno, sería un billetito, un tarjetón, no creo que se dedicara a escribirle 2 o 3 folios. Le pondría unos consejos, unas consideraciones bonitas, piadosas, y le diría cosas bonitas. Pero tampoco sabemos dónde está esa carta. Pero lo que más le gusta a Teresita, fíjese qué cosa, es algo que no tiene originalidad ninguna, que lo puede escribir cualquier sacerdote del mundo, y de hecho lo escribimos, pero que era lo más valioso de la carta. Mañana celebraré el santo sacrificio por ti y por Paulina. Y claro, es que una hacía la profesión y otra la comunión. Y bueno, describe la ceremonia de la comunión y describe el momento de la comunión, que es a donde quiero llegar. Para que nosotros nos planteemos cómo es nuestra comunión cotidiana. Porque hay una frase escalofriante de San Pablo, que no vamos a pensar que nos la tenemos que aplicar al pie de la letra por la misericordia de Dios, pero tendríamos que tenerla un poco más en cuenta, Y esa frase es la siguiente. Me parece que es a los Corintios, no recuerdo ahora bien. San Pablo, con toda su rotundidad, a veces tan brusca, pero siempre tan cariñosa, de verdad, buscando el bien espiritual de sus comunidades, de sus cristianos, les está hablando de la Eucaristía, de la cena del Señor, y dice: quien sin examinar su conciencia come el cuerpo del Señor y bebe su sangre, su propia condenación se traga. O sea que la Eucaristía es un pagaré de inmortalidad, son las arras del cielo, es un antídoto contra el pecado y un pasaporte para el paraíso, sí, pero para quien la recibe como ha de recibirla. Repito, no es que estoy yo hablando ni pensando de que nosotros, repito, por la misericordia de Dios, porque el que esté en pie, cuidado y no caiga, hagamos comuniones sacrílegas,
pero muchas veces las hacemos tan frías, tan distraídas, tan desamoradas, tan atolondradas, tan rutinarias. Y sobre todo hay que ponderar mucho, examinar durante la misa y cuando voy a comulgar cómo es mi caridad fraterna. En las comunidades es inevitable que se cruce alguna palabrilla, pero remédiese presto, dice la Santa Madre, remédiese presto. Sol non occidat super iracundiam vestram, decimos en completas, que la puesta del sol no se produzca sobre vuestra ira, que no caiga el sol sobre vuestro enfado, que no os acostéis estando mal con nadie. Hay que pedir perdón constantemente, pedir perdón, sonreír, hacer servicios. Y hay que examinar mucho cómo es mi caridad fraterna. Miren lo que dice Teresita de su comunión. Tampoco pretendo con esto que vamos a estar siempre con un fervor sensible, ni pudiendo decir lo mismo que Santa Teresita. No, hay que ser realistas. Y a veces estamos como estamos. Pero por lo menos que el deseo de nuestro corazón sea la bondad y sea la caridad con todas y sea mucho amor a Jesús durante el día, muchos actos de reparación, en fin, que nuestra vida esté en sus manos y así podemos siempre comulgar bien. Y dice Teresita, qué dulce fue el primer beso de Jesús a mi alma. Fue un beso de amor. Me sentía amada y decía a mi vez, te amo y me entrego a ti para siempre. Qué maravilla poder decir esto cada mañana después de la comunión. Cuiden mucho, hijas, el tiempo de acción de gracias de la comunión. Es el momento más importante del día. Dice la Santa Madre, no perdáis tan buena sazón de negociar como es la hora después de haber comulgado. Cuiden esa audiencia con el Rey, que la tienen personal cada mañana, 10 minutos, 15, y después salgan contentas a los trabajos que tengan que realizar, porque Jesús les ha dejado perfumada el alma ya de su presencia. Las especies sacramentales se consumen por los humores corporales. La presencia física de Jesús en nosotros dura esos 10-15 minutos que tenemos que consagrar a la acción de gracias. Pero durante todo el día podemos decir, Él estuvo aquí, con su cuerpo, porque también sigue estando con su presencia espiritual, pero con su alma humana y con su sangre y con su carne, Él ha estado aquí, ha dado un beso a mi alma. Yo me he fundido con Él, me he dejado abrazar por Él y me he sentido amada y he dicho a mi vez, te amo y me entrego a ti para siempre. No hubo preguntas, ni luchas, ni sacrificios. ¡Qué sencillez! Todo es equilibrio, todo es armonía, todo es serenidad, nada es complicación, nada es vuelta a mí mismo, no. No hubo preguntas, ni luchas, ni sacrificios. Desde hacía mucho tiempo Jesús y la pobre Teresita se habían mirado y se habían comprendido. Aquel día no fue ya una mirada, sino una fusión. Ya no eran dos. Teresa había desaparecido como la gota de agua que se pierde en medio del océano. Solo quedaba Jesús. Él era el dueño, el Rey. ¿No le había pedido Teresa que le quitara su libertad, pues su libertad le daba miedo? Se sentía tan débil, tan frágil, que quería unirse para siempre a la fuerza divina. ¿Qué párrafo este?
para explicar lo que ha de ser una comunión. Una fusión no es solo una mirada la dirigimos a Jesús muchas veces durante el día. No os pido más de que le miréis. Mire que le mira, volved los ojos a mirarle y miraros a él con esos ojos hermosos y piadosos y llenos de lágrimas, y olvidará sus dolores por consolar los vuestros. Le miramos constantemente, es nuestra vida. Por eso tenemos también tantas imágenes, o algunas que nos lo recuerden, y por eso el crucifijo sobre el pecho, no para llevarle en el seno y nunca le mirar, dice la Santa Madre, sino para mirarle y besarle muchas veces. Pues miradle, aquella humanidad sacratísima metida en los pechos del Padre. Miradle. Si estáis triste, miradle a la columna. Si estáis alegre, miradle resucitado. ¡Qué victorioso salió del sepulcro! Miradle durante todo el día. Pero en la Sagrada Comunión no le miréis. No hace falta, sino como cuando uno se encuentra con alguien que quiere mucho y entonces le mira cuando el otro se va acercando, y esa mirada va encendiendo cada vez más el amor, y cuando ya le tiene cerca, ¿qué es lo que hace? Abrazarle. Al abrazarle no le ve, ya no le mira, porque no se pueden ver los rostros cuando el abrazo es un abrazo de amigos íntimos. Hay abrazos tan castos, tan políticos, tan diplomáticos, tan medidos, tan etiquetados, que realmente no son abrazos. Pues el abrazo prescinde de la mirada, porque se trata de una fusión de corazones. Y esto es lo que hizo Teresita. Solo quedaba Jesús. Ella se fundió en él. Yo le había pedido que me quitara la libertad y él era el rey. Parece un eco de aquellas palabras de la Santa Madre. Él reine y sea yo su cautiva, que no quiere mi alma otra libertad. Entonces, luego Teresita descubre una cosa. Al recibir la visita de Jesús, donde está Jesús está el cielo. Y entonces ella dice, ni siquiera eché de menos a mi mamá, no me entristecía su ausencia. No estaba el cielo dentro de mi alma y no ocupaba en él un lugar mi mamá desde hacía mucho tiempo. Entonces, al recibir la visita de Jesús, recibía también la de mi madre querida, que me bendecía y se alegraba de mi felicidad. Y no lloraba tampoco la ausencia de Paulina, porque ella se estaba entregando de manera irrevocable a quien tan amorosamente se entregaba a mí. O sea, todas estaban unidas en Jesús. Y luego por la tarde, ya que era ella la huerfanita de madre en la tierra, le encargaron que pronunciara el acto de consagración a la Virgen, y puse toda mi alma al hablarle y al consagrarme a ella como una niña que se arroja en los brazos de su madre y le pide que vele por ella. Y creo que la Santísima Virgen debió de mirar a su Florecita y sonreírle. ¿No la había curado ella con su sonrisa visible? ¿No había ella depositado en el cáliz de su Florecita a su Jesús, la flor del campo y el lirio de los valles? Después fueron a ver a Paulina, ya convertida en esposa de Cristo, con su velo blanco, su corona de rosas. Y dejémoslo aquí. Y mañana veremos la comunión que hizo al cabo de un mes, precisamente el día de la Ascensión, para el que nosotros nos estamos también preparando. Pero por hoy suficiente. Preparémonos mucho toda la noche hasta que descansemos, y mañana la oración de la mañana para la comunión.